Cuando estamos enfermos, ¿en quién es la primera persona en la que pensamos? Debe ser médico. Tienen el conocimiento y la experiencia para diagnosticar la enfermedad rápidamente, ayudándonos así a saber cómo recuperarnos lo más rápido posible. Pero ¿qué pasa si ese médico también es un asesino? ¡Qué miedo! Y el pueblo británico se quedó sin palabras 5 o 7 veces al oír hablar del caso del asesinato de Harold Shepman. ¿Quién era? ¿Quién se atrevería a hacer algo tan impactante y perverso? Estás viendo el caso del doctor que asesinó a 250 pacientes por la muerte de su madre en el canal Thrilling Story. Y como siempre, antes de escuchar el contenido principal, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para actualizaros de los casos más clásicos. El 24 de junio de 1998, Kathleen Grundy, de 81 años, era una viuda adinerada y alcaldesa de Hyde Town, Manchester. Sentirse mal. Inmediatamente llamó al Dr. Harold Frederick Shepman para que viniera a examinarla. Este es un médico local famoso, por lo que toda la familia se siente muy segura. Pero sorprendentemente, apenas unas horas después de la visita al médico, la señora Kathleen dejó de respirar en casa. A pesar de que antes no había tenido problemas de salud graves. Poco después, el Dr. Harold habló con la familia y dijo que la señora Kathleen había fallecido debido a su avanzada edad. Le aconsejó a su hija Angela Woodruff que no se hiciera una autopsia, sino que la incineraran según sus deseos. Pero lo más sorprendente fue que el abogado Brian Burgess le informó a Woodruff, también abogado, que había recibido un testamento que parecía haber sido elaborado por su madre, con muchas dudas sobre su autenticidad. El testamento no mencionaba a Woodruff ni a sus hijos, pero le dejaba 386.000 libras a Shepman. Otra cosa extraña es que de repente el testamento tiene su firma de consentimiento. A instancias de Burgess, Woodruff acudió a la policía y pidió que iniciaran una investigación. El cuerpo de Grundy fue exhumado y se encontró que contenía rastros de diamorfina, una sustancia comúnmente utilizada para controlar el dolor en pacientes terminales con cáncer. Shepman testificó que Gandhi tenía antecedentes de adicción a la heroína y les mostró estudios que había escrito sobre el tema en su revista médica. Sin embargo, la policía examinó su computadora y descubrió que las entradas fueron escritas después de la muerte de la viuda. Con la evidencia incontrovertible, Shepman fue arrestado por la agencia investigadora el 7 de septiembre de 1998. También se descubrió que Shepman poseía una máquina de escribir Broter utilizada para falsificar el testamento. Y desde aquí se investigó la repugnante historia criminal del médico más cruel de la historia, conmocionando a toda Inglaterra. Harold Frederick Shepman nació el 14 de enero de 1946 en Bastwood Estate, Nottingham. Es el segundo hijo de una familia de 3 hermanos. Su padre era camionero y su madre, Beryl Breton, trabajaba en una fábrica. A Shepman le gustaban mucho los deportes y tenía talento para ellos, habiendo logrado mucho éxito como jugador de rugby. También fue capitán del equipo de atletismo en la escuela secundaria. Sin embargo, su madre, Vera, era una mujer muy dominante y arrogante. Cuando era joven, era ella quien arruinaba sus relaciones externas, vigilando lo que hacía y a dónde iba, con quién jugar y cómo jugar. Al mismo tiempo, Vera también quería que su hijo se diferenciara de otros niños de su misma edad. El pequeño Fred siempre tenía que llevar corbata, mientras que los demás niños solían llevar la ropa más informal y cómoda. Poco a poco, las cadenas de hierro de su madre hicieron que durante toda su juventud quedara aislado de sus amigos. Después de mucho esfuerzo, Shepman se convirtió en estudiante de medicina en la prestigiosa Universidad de Leeds. Durante sus años universitarios, influenciado por su pasado aislado, siempre vivió solo y fue un solitario. Esto hizo que los profesores y otros estudiantes ni siquiera pudieran recordar el nombre de Harold Shepman cuando lo mencionaban. El 5 de noviembre de 1966. Cuando tenía solo 19 años y era estudiante de tercer año, se casó repentinamente con su compañera de clase Primrose May Oxtoby, que tenía 17 años. Cuando se casaron, Primrose estaba embarazada de 5 meses y su situación era similar a la de Harold Shepman.
La madre de Primrose también controlaba todas las amistades de su hija, por lo que en la escuela era tan solitaria y retraída como Harold. Después de graduarse, Shipman comenzó a trabajar en el Hospital General del Centro Médico Abraham Amorad en Todmonen. En 1974 asumió el puesto de médico general en el Centro Médico Abraham Amorad en Todmonen. Tan solo un año después, Shipman fue arrestado por falsificar recetas de petidina, una droga adictiva, para su propio uso. Las autoridades le impusieron una multa de 600 libras y lo suspendieron del ejercicio de la profesión, además de ordenarle que se sometiera a un breve periodo de rehabilitación por drogas. Luego regresó y trabajó como médico general en el Centro Médico Donney Broeken y de Manchester en 1977. Allí trabajó muy duro y se dedicó al hospital, ganándose la confianza de muchos pacientes y colegas. Poco a poco fue construyendo su reputación e incluso estableció su propio estudio en 1993, convirtiéndose en una figura respetada a nivel local. En 1983, Shipman fue entrevistado en el documental de televisión de Granada World in Action sobre el tratamiento de los enfermos mentales en la comunidad. Durante ese tiempo surgieron dudas sobre la eficacia del tratamiento de Shipman. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, del consultorio, expresó sus preocupaciones a John Power, el forense del distrito de Manchester, sobre la alta tasa de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular, le preocupaba la gran cantidad de facturas de cremación de mujeres mayores que él había pedido que se pagaran. Firmar. Sin embargo, la policía no pudo encontrar pruebas suficientes para presentar cargos y cerró la investigación el 17 de abril. Cuando más tarde se revelaron los antecedentes penales de Shipman, la opinión pública culpó a la policía de Manchester por asignar agentes inexpertos al caso. Después de cerrarse esta investigación, Shipman mató a 3 personas más. Un trabajador de la morgue se dio cuenta de que los pacientes de Shipman morían cada vez más y muy rápidamente. Lo que es aún más extraño es que la mayoría de ellos murieron sentados o acostados en sillas y con la ropa muy limpia y ordenada. Le expresó sus preocupaciones al médico, pero este le dijo que no había nada de qué preocuparse. Varios meses después, el taxista John Shaw le dijo a la policía que sospechaba que Shipman había asesinado a 21 pacientes. La razón fue que muchos de los clientes mayores que llevaba al hospital, a pesar de tener buena salud, morían rápidamente bajo el cuidado de Shipman. Esta serie de crímenes solo terminó realmente cuando la abogada Angela Woodruff expresó dudas sobre la causa de la muerte de su madre y el testamento del que nunca había oído hablar en su vida. Cuando la policía registró la casa de Shipman, encontraron registros médicos, varias piezas de joyería y un dispositivo médico casero. Todas las víctimas que murieron después de la visita del médico y no fueron incineradas tuvieron prioridad para la investigación por parte de la policía. Las autoridades descubrieron que Shipman siempre sugería activamente que los pacientes cremaran a sus seres queridos y enfatizaba que la muerte de los pacientes era completamente normal. También preparó cuidadosamente documentos y registros médicos que fueron mecanografiados y almacenados adecuadamente para convencer a las familias en caso de que sospecharan y fueran interrogados. Sin embargo, Shipman no previó que cada vez que se modificaba un archivo en la computadora, se guardaba el historial de edición. A partir de esta pista, la policía resolvió el crimen. El análisis de huellas dactilares en el testamento mostró que Woodruff nunca había tocado el testamento, por lo que la firma era obviamente una falsificación. Además, el historial de edición de la historia clínica en el ordenador también muestra la participación del médico tratante. Todos los síntomas del paciente fueron editados para que coincidieran con la causa de la muerte. A medida que aumentaban las pruebas de tráfico ilegal de drogas y de recetas incorrectas, los crímenes de Shipman se hicieron cada vez más claros. En el primer juicio de Shipman en el Tribunal de la Corona de Preston, el 5 de octubre de 1999, fue declarado culpable de asesinar a 15 pacientes femeninas administrándoles inyecciones letales de diamorfina. Todo entre 1995 y 1998. El 31 de enero de 2000, después de 6 días de deliberación, un jurado declaró a Shipman culpable de 15 asesinatos y un cargo de falsificación. Posteriormente,
El juez Forbes condenó a Zipman a cadena perpetua por los 15 asesinatos. Además de eso, recibió una sentencia de 4 años de prisión por falsificar el testamento de Grundy. 11 días después de su condena, Zipman fue eliminado del registro médico por el Consejo Médico General. Sin embargo, siempre negó su culpabilidad, desestimando la evidencia científica en su contra. Tampoco hizo ninguna declaración pública sobre los motivos detrás de sus acciones. La esposa de Zipman, Primrose, creía que era inocente incluso después de su condena. En enero de 2001, Chris Gregg, un detective de alto rango de la policía de West Yorkshire, fue asignado para investigar 22 muertes locales a manos de Zipman. El informe, presentado en julio de 2002, concluyó que había agredido sexualmente al menos a 218 pacientes entre 1975 y 1998, mientras ejercía en Todmorden de 1974 a 1975 y en Ide de 1977 a 1998. La mayoría de sus víctimas eran mujeres de edad avanzada. Se dice que la causa de esto se debe al fallecimiento de su madre. Al final de su vida, Vera sufrió cáncer de pulmón y recibió inyecciones de morfina en casa para aliviar su dolor. Zipman observó cómo el dolor de su madre se aliviaba a medida que su enfermedad cardíaca empeoraba. Esto continuó hasta su muerte el 21 de junio de 1963. Así que tal vez cuando ejercía la medicina, creía que inyectar una sobredosis de analgésicos era una forma de liberar a los pacientes del dolor. Zipman finalmente se ahorcó en su celda de la prisión de Watfield a las 6:20 a.m. del 13 de enero de 2004, un día antes de su 58º cumpleaños. Un comunicado de la prisión decía que se ahorcó de los barrotes de la ventana de su celda usando una sábana. El suicidio antes mencionado de este malvado médico causó no menos revuelo que sus crímenes. Algunas familias dijeron que se sintieron engañadas porque la muerte de Zipman significaba que nunca escucharían su confesión o su verdadero motivo del crimen. La muerte de Zipman también dividió la opinión en los periódicos más vendidos de la época. El Daily Mirror lo calificó de cobarde sin corazón y condenó al sistema de vigilancia de la prisión por permitirle suicidarse. Sin embargo, The Sun publicó un titular celebratorio en su portada. The Independent ha pedido una investigación sobre el suicidio de Zipman para examinar con mayor profundidad el estado de las cárceles del Reino Unido, así como el bienestar de los presos. El periódico The Guardian ha propuesto que las sentencias de cadena perpetua se sustituyan por sentencias de duración determinada, lo que al menos daría a los presos la esperanza de una eventual liberación y reduciría el riesgo de que se quiten la vida mediante suicidio, además de facilitar la entrada en prisión. Funcionarios encargados de gestionarlos. El motivo del suicidio de Zipman nunca fue determinado, aunque le dijo a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa después de que lo despojaran de su pensión de Ditch Servicio Nacional de Salud. En consecuencia, Primrose Zipman no recibirá la pensión de su marido si Zipman vive más de 60 años. También hay evidencia de que Primrose, que siempre se había opuesto a las convicciones de su marido, había comenzado a dudar de su culpabilidad. Ella escribió una carta avisando a su marido y le dijo: por favor, cuéntame todo, pase lo que pase. Mientras tanto, por negarse a asistir a cursos que fomentan las confesiones. A Zipman le han revocado temporalmente algunos de sus derechos, incluido el derecho a llamar a su esposa. Después de que el cuerpo de Zipman fue devuelto a su familia, permaneció en Sheffield durante más de un año. La policía aconsejó a su viuda que no enterrara a su marido en caso de que la tumba fuera atacada. Zipman fue finalmente incinerado el 19 de marzo de 2005 en el crematorio Harcliffe Wood. La cremación tuvo lugar fuera del horario laboral normal para mantener el secreto y solo asistieron Primrose y sus 4 hijos. Después de la muerte de su marido, Primrose escribió a la policía pidiéndoles que devolvieran las joyas que habían sido confiscadas pero que no estaban relacionadas con el caso. La policía ha pedido a las familias de las víctimas que identifiquen los artículos. La investigación terminó en agosto del mismo año. Posteriormente, las autoridades devolvieron 66 artículos a la esposa de Zipman Primrose y subastaron 33 artículos que ella confirmó que no eran suyos.
Las ganancias de la subasta se destinarán a apoyar a las víctimas de Tameside. El único objeto devuelto a la familia del paciente asesinado fue un anillo de diamantes de platino, del cual la familia proporcionó una fotografía como prueba de propiedad. En su sexto y último informe sobre el caso de Zipman, emitido en 2005, el juez Smith dijo que había pruebas suficientes de que Zipman había agredido a 3 pacientes y que había serias sospechas, con otras 4 muertes, incluida la de una niña de 4 años. En total, 459 pacientes murieron bajo el cuidado de Zipman entre 1971 y 1998, pero no está claro de cuántos de ellos fue responsable, ya que a menudo era el único médico que registraba las muertes. Smith calculó que el total de víctimas de Zipman a lo largo de sus 27 años de carrera fue de 250. Naturalmente, esa cifra volvió a provocar un escándalo público. Bajo la presión de la opinión pública, el Ministerio de Salud británico acusó de mala conducta a 6 médicos que firmaron órdenes de cremación para las víctimas de Zipman y afirmó que deberían haber visto la relación entre las muertes. Zipman visita por error a pacientes y muertes. Sin embargo, todos estos médicos fueron declarados inocentes. A principios de 2009, las familias de más de 200 víctimas todavía buscaban compensación por sus enormes pérdidas a manos de la bestia disfrazada de médico. En septiembre de 2009, la carta de Zipman escrita desde la prisión a un joven fue subastada, pero encontró una feroz oposición por parte de las familias de las víctimas, por lo que la venta fue posteriormente cancelada. Zipman es el único médico en la historia médica británica condenado por asesinar a su paciente. John Barken Adams había sido condenado previamente por asesinar a un paciente en 1957. Se rumoreaba que había asesinado a docenas de personas más durante un periodo de 10 años y podría haber servido de modelo para Zipman. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para condenarlo, por lo que el médico quedó absuelto hasta el día de hoy. La historiadora Pamela Cullen ha concluido que, dado que Adams fue absuelto, no había ningún incentivo para examinar los fallos del sistema legal inglés hasta el caso de Zipman. Sorprendentemente, todos vamos al médico con la esperanza de curarnos y seguir con vida. Pero solo por encontrar la dirección equivocada, hubo personas inocentes que tuvieron que irse sin entender lo que realmente les estaba pasando. ¿En quién podemos confiar cuando nosotros mismos no siempre estamos lo suficientemente informados y alertas para reconocer problemas médicos complejos? ¿Y tú, qué opinas sobre el móvil del asesinato de este médico? ¿Fue debido al trauma de la muerte de su madre que se volvió loco y actuó a sangre fría e inhumanamente? Por favor, comente en la sección de comentarios a continuación para discutir con nosotros. Y antes de irte, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los casos más clásicos.